Bueno, ¿por qué Lutero hoy? En primer lugar, porque este año se cumplen los 500 años de la llamada Reforma Protestante. Y por esa razón, este personaje controvertido ha comenzado a tomar relieve de vuelta. En ese sentido se han expresado algunas personalidades, incluso de la Iglesia, no siempre entendemos nosotros con mucho discernimiento, pero bueno, por ejemplo, algunas opiniones. El cardenal Reinhard Marx es actualmente cardenal de Múnich y dice así, lo dijo en el 2015 en el diario alemán Politik und Kultur: después de 50 años de diálogo ecuménico conjunto, es posible que un cristiano católico lea los textos de Lutero, apreciándolos y aprenda de su pensamiento. También el cardenal Kurt Koch, que es presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, afirmaba en un artículo del Observatore Romano, edición italiana, que se edita todos los días, la edición italiana. También en el 2015, Lutero no apuntaba a la división de la Iglesia, sino que con sus esfuerzos de reforma llamaba la atención sobre las cosas que no iban bien y que oscurecían el mensaje del Evangelio. También quizás fue más conocido el cardenal Walter Kasper, que escribió un libro, Martín Lutero, una perspectiva ecuménica, donde afirma, entre otras cosas, que Lutero era un reformista, no un reformador. No pensaba en convertirse en fundador de una separada iglesia de la Reforma. Su meta era la renovación de la Iglesia Católica, es decir, de todo el cristianismo desde el Evangelio. Y también agrega: para los católicos, Lutero fue el hereje por antonomasia, el culpable de la división de la Iglesia occidental con todas sus consecuencias. Para algunos, Lutero se ha convertido ya prácticamente en un padre de la Iglesia, esta expresión entonces es de él, ¿no? Común a las dos confesiones, la católica y la evangélica. Bueno, evidentemente ante dicho tenor de declaraciones es importante tratar de conocer un poco el tema, un poco más en profundidad. Evidentemente no es que tampoco yo sea un experto, pero es importante justamente profundizar un poco y estudiarlo, ¿no? Vamos a ver primero el contexto histórico, porque siempre, bueno, así se ha enseñado siempre, y es verdad, existe una gran relación, como que el contexto histórico de su tiempo influyó mucho en lo que fue el surgimiento de la Reforma. Vamos a ver hasta qué punto y cuáles fueron estos condicionamientos históricos. De hecho, dice, por ejemplo, la doctora Angela Pellicciari, que estudiosa de historia de la Iglesia, que a partir de 1517 la persecución contra la Iglesia pegó un salto de calidad, o sea, brusco, se hizo más fuerte, con Lutero y con posterioridad a él. Vamos a ver un poquito también el texto, porque muchas naciones se hicieron protestantes y que vieron justificado su odio a Roma, su odio a Roma, aunque también contra los hebreos, porque de hecho se suscitó también el ambiente protestante, gracias a la predicación de un ex monje agustino, quien se había transformado en el Moisés alemán, o jefe espiritual indiscutido de toda aquella nación. Ella usa esa expresión Moisés alemán, es muy precisa, porque así como Moisés fue el conductor de una nación, Lutero insiste mucho en lo que es Alemania, digamos, ¿no? Una respuesta religiosa para la nación alemana.
Lutero y los luteranos lucharán en nombre de la libertad y la igualdad, conceptos que conocemos bien, pero estos bellos ideales servirán entonces para justificar un absolutismo, hasta el momento desconocido en ambiente cristiano. Allí donde llega Lutero, la libertas ecclesiae, la libertad de la iglesia, es un mero recuerdo del pasado, porque las diversas iglesias nacionales estarán sujetas al poder temporal. Esto es así realmente. Con el protestantismo, una de las consecuencias va a ser que, sobre todo en los países protestantes, las iglesias nacionales que se van a formar se van a sujetar al poder temporal, mientras que a veces, contrariamente a lo que algunos piensan o se piensa, en la Edad Media y anteriormente, la iglesia, justamente por ser universal, y tenía mucha libertad con respecto al poder temporal, y hubo papas que la habían defendido valientemente, por ejemplo, en las famosas disputas entre el papa y el emperador por el poder nombrar los obispos, ¿no? Bueno, es importante entender el contexto histórico entonces. Ahí podemos distinguir algunos condicionamientos más remotos y otros más próximos en esto del contexto histórico. Sobre los remotos tenemos en primer lugar el llamado cautiverio de Aviñón. Justamente esta lucha que había habido en los siglos anteriores entre el papado y el imperio. Cuando hablamos de imperio, era el Sacro Imperio Romano Germánico, que, ahora vamos a verlo acá, como sabemos, bueno, el Imperio Romano Occidental había caído en el siglo V, ¿no? Hubo todo un periodo de diversos reinos, hasta que Carlomagno, comienza en el año 800, o sea, ya comienzo del siglo IX, es el que logra unificar todos estos antiguos reinos bárbaros en un imperio, y es coronado por el Papa como emperador de los francos y también emperador romano, la corona del Imperio Romano de Occidente que había quedado vacante. Este imperio de Carlomagno se divide después a su muerte, nacen los francos, el reino de Francia, y en la parte alemana, incluida Italia, hay un momento que hay dos reinos distintos, pero finalmente se unifican con Otón el Grande en el llamado Sacro Imperio Romano Germánico, que duró hasta Napoleón, hasta 1806. Por eso, aunque poco a poco muchos reinos fueron adquiriendo mayor independencia, especialmente en Italia, muchos ducados, muchas repúblicas fueron surgiendo. De modo que había habido una lucha por las investiduras. Esta lucha dio como resultado que se hiciera más fuerte el rey de Francia, justamente, debilitando un poco al Sacro Imperio. Por eso el rey de Francia en el siglo XIV, sobre todo el rey Felipe IV el Hermoso, logra presionar al Papa para que se vaya a Aviñón, que es en territorio francés, no más en Roma, durante un periodo bastante... el cisma de Aviñón fue de 1305 a 1377. Fueron 9 pontífices los que estuvieron en Aviñón, donde el control francés fue mucho más fuerte. Eso, por supuesto, trajo cierto resentimiento en el resto de los países, especialmente en Alemania. Se sumó también otro factor, y es el siguiente, que la iglesia se organizaba hasta Napoleón incluso con el sistema de beneficios. A cada oficio eclesiástico, cargos, títulos, correspondía una renta anual que permitía al titular de este oficio llevar a cabo su cometido. Durante el papado de Aviñón se decide que la persona a cargo de un oficio debería anticipar la renta de un año entero al del beneficio correspondiente, entregándolo a la Santa Sede, ¿no? O sea, como adelantar todo lo que iba a recibir, o una gran parte de lo que iba a recibir durante ese año, entregándolo a la Santa Sede. En parte era para diversas obras,
Por lo tanto, era obvio que quien llegaba a ser obispo, cardenal, párroco, vicepárroco, solamente podían hacerlo aquel que disponía de los recursos para financiarse. Y además, ¿qué sucedió? Como los ricos no eran la mayoría, se concentraba en sus manos un gran número de oficios, en manos de menos gente. Y a aquellos que podían anticipar los ingresos de un año se les asignaba un número exorbitante de cargos y títulos. Por eso se dio el caso que algunos obispos y párrocos se convirtieron en titulares de decenas, a veces de centenares de diócesis y parroquias. Ellos confiaban a sus vicarios la atención de los fieles y los vicarios a su vez nombraban sustitutos, de modo que obviamente fue una situación que debilitó mucho a lo que es la atención pastoral de la Iglesia, ¿no? Evidentemente estas fueron cosas reales que de algún modo condicionaron. Después viene el cisma de Occidente, o sea, cuando los papas vuelven a Roma, evidentemente los franceses no se quedan contentos y habrá presiones por lo cuales habrá 2 papas y en un momento hasta 3, a partir del siglo XIV. El cisma de Occidente dura de 1337 a 1417, ¿no? Evidentemente después se pondrá solución a ello cuando los 2 papas tendrán que renunciar, se nombra un concilio se hace un concilio para que se elija solamente un papa. Bueno, ha habido también otro factor que fue un factor de orden más intelectual en el siglo XIV. En el siglo XIII fue el 1200, el siglo de mayor florecimiento del pensamiento cristiano, con todo lo que se llama la escolástica, la alta escolástica, ¿no? De San Alberto Magno, San Tomás de Aquino, que resume, digamos, sintetiza toda la doctrina de los padres y además da una visión muy completa de la teología cristiana. Él influirá, junto también con San Buenaventura, en concilios como el Concilio de Lyon. Santo Tomás ya muere antes de llegar al Concilio de Lyon, pero y en concilios posteriores, que incluso algunos de ellos, como el Concilio de Florencia, logran una cierta unidad ecuménica con los ortodoxos griegos, que ya estaban separados, unidad que por desgracia después se rompe, pero digamos fue un signo muy floreciente. En el siglo siguiente surge el llamado nominalismo con Guillermo de Ockham, que era un franciscano escocés. El pensamiento metafísico queda un poco de lado, o sea, se produce un cierto olvido del interés por la sustancia, la calidad, la esencia de las cosas, para sustituirlo con lo que son meros conceptos, son meros nombres. Por eso decía el Papa Benedicto XVI que la herencia de la filosofía griega purificada con el cristianismo es parte integrante de la fe cristiana. Esto poco a poco comienza ya con el nominalismo, pero mucho más con el protestante, que influirá en el pensamiento de Lutero. Lutero tiene una formación que recibe mucho de Ockham. Esto comenzará justamente a agrietarse a partir de la reforma del siglo XVI. La fe no aparecerá más como una palabra histórica viva, sino como un elemento que se lo considera parte de un sistema filosófico. Por eso Lutero lo va a despreciar, va a decir que hay que volver a una fe pura evangélica. Bueno, estos son condicionamientos más remotos. Otras etapas son condicionamientos más próximos. Bueno, ante todo, no solamente en Alemania, fue el Renacimiento, las ideas del humanismo, el interés por las lenguas clásicas latinas y griegas, que se manifiestan en las artes y en el estudio. Había caído Constantinopla, eso hizo que muchos... Constantinopla era siempre una cuna de gran cultura. Muchas personas de gran estudio, intelectuales, también teólogos, filósofos, fueran hacia Occidente, y fomentaran el interés sea por la ciencia, sea por el estudio filológico, por ejemplo, y por las ciencias humanas también. El estudio filológico de las lenguas, por ejemplo, ¿no? de lenguas clásicas,
del griego y también del hebreo. En Alemania en concreto, este humanismo se colorea tiene un color un tinte más nacional, o sea, de resaltar los valores de la cultura alemana, de la raza alemana. También, además, Alemania se fundaron muchas universidades en ese siglo, a finales ya del siglo XV. El país además poseía de las familias más poderosas de comerciantes y banqueros del mundo. Por eso también es un factor que va a contribuir a que cuando surja la reforma se aparezca como un elemento más en Alemania, como un elemento de nacionalismo alemán. Bueno, dice esta autora, la literatura de lengua alemana nace antirromana, cuando se empiezan a hacer como literatura. Y el Dante local resultó ser un hombre llamado Martín Lutero, que en 1534 compone la traducción de la Biblia en la lengua alemana propia. Se expresa en un lenguaje común, aquel que se podía entender más en Alemania, pero modifica, por ejemplo, el texto original, ¿no? Así, por ejemplo, en Romanos 3:28 tenemos: porque afirmamos que el hombre es justificado por la fe, independientemente de las obras de la ley. La traducción de Lutero agrega por la sola fe. Es justificado por la sola fe, en vez de por la fe, ¿no? En vez de pone por la sola fe, lo cual cambia, evidentemente, el significado del texto, ¿no? Lo cambia. O sea que fue una traducción muy, muy accesible a la gente. Además, en esa época, tener una traducción en lengua, digamos, en lengua propia era toda una revolución, podemos decir así, porque las Biblias eran en latín nuevamente, por lo tanto, solamente accesible a los monjes o los más instruidos, pero con una traducción muy libre en muchas cosas. Bueno, otro factor que influyó fue la predicación de las indulgencias. El Papa Julio II de la Rovere decretó en toda Europa la indulgencia plenaria para todos aquellos que se confesaban, recibían la Santa Comunión y daban una contribución para la construcción de la Basílica de San Pedro, la actual Basílica de San Pedro, porque durante prácticamente 1000 años, estuvo la llamada Basílica de Constantino en lo que es la colina vaticana, ¿no? Lo que es, todavía se conserva. Uno va a la Basílica de San Pedro, a lo que es la cripta, se puede ver la edícula de Constantino, con el que cubre lo que es la tumba de San Pedro. Y en el nivel de la cripta todavía se ven los muros de la antigua basílica constantiniana. Esa basílica fue demolida para poder hacer la actual basílica de San Pedro. Pero esto requería, evidentemente, mucho esfuerzo económico. Por eso se predicaban estas indulgencias, con la cual se obtenía cierto rédito también económico. Hubo escándalo, evidentemente, con eso. La predicación de la indulgencia, ¿qué es? Es la remisión de la pena temporal por los pecados, una vez que han sido perdonados en cuanto a la culpa, ¿no? Sabemos que el pecado mortal, tiene una culpa. Bueno, todo pecado la tiene, mortal especialmente, tiene una culpa, una responsabilidad por haber hecho el mal. Esa culpa es perdonada en el sacramento de la confesión o con una contrición completa, pero existe el mal hecho, lo que se llama la pena temporal. Y esa pena hay que purgarla, evidentemente. La Iglesia tiene un poder de administrar, que pertenece al poder de las llaves. Eso lo dice el Código de Derecho Canónico, en el Canon 994, que cumpliendo con determinadas condiciones se consigue por mediación de la Iglesia esta indulgencia. La Iglesia, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. El modo en que se hizo en aquel momento, evidentemente, sobre todo en Alemania, constituyó un escándalo y evidentemente ha sido también un milagro que la Iglesia haya sobrevivido
a ese escándalo, como por otra parte lo ha habido siempre en la historia de la humanidad y de la Iglesia. Sin embargo, la reforma luterana, dicen los autores más importantes, no surgió de ese escándalo como habitualmente se cree. Evidentemente fue un detonante, pero, o una ocasión, pero nada más que eso. Es verdad que la Iglesia alemana tenía una estructura feudal, los obispos eran nobles, de nobleza, también abades de los grandes monasterios, muchos. El comercio de las reliquias estaba en auge. De hecho, se ponían cantidad de años, a veces en miles, por una visita, sobre todo donde había cierto tipo de reliquias. ¿Qué sucedió? Fue el que se encargó de recaudarla fue Alberto de Brandeburgo, quien ya a los 24 años, siendo obispo de Magdeburgo, se endeuda. Por eso decíamos que había familias banqueras muy ricas, con la familia Fugger, para comprar el obispado de Maguncia, Maguncia o Mainz, sobre el Rin, que era un obispado muy importante. ¿Por qué? Porque el obispo de Maguncia tenía derecho a ser elector. En el Sacro Imperio Romano Germánico, el emperador lo eligían los príncipes, ya en ese momento al menos, con elecciones. Y el obispo de Maguncia era uno de los obispos, era uno de los príncipes electores, era también príncipe en ese sentido. Por eso él se endeuda y pretende pagar sus deudas con la predicación de las indulgencias. Por eso llegó a redactar la Instructio Sumaria, donde decía que se podía comprar indulgencia plenaria en favor de los muertos sin necesidad de arrepentimiento y sin confesión, lo cual evidentemente ya es un abuso, ¿no? No es que sea un abuso la indulgencia, pero sí el modo en que la lleva a cabo. Bueno, pero como vamos a ver a continuación, Lutero mismo como personaje y sobre todo lo que va a ser su ideario, hace que evidentemente no bastan todos estos condicionamientos que hemos visto para que haya llevado a cabo todo lo que él llevó a cabo, ¿no? Evidentemente ha sido, él en concreto, tuvo también una personalidad muy particular y bueno, y cómo lo lleva adelante es sobre todo eso lo que explica la Reforma. Bueno, Martín Lutero nace el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, Sajonia. Esto es más o menos al centro noroccidental de Alemania, ¿no? Era todo un principado, el Principado de Sajonia. Y según lo que cuenta la historia normal, digamos, evidentemente la versión protestante, después de estudios de Derecho y Jurisprudencia, se convierte en monje a causa de un voto hecho a Santa Ana por haberlo salvado de la caída de un rayo fulminante durante una gran tempestad. Y llega a ser monje agustino, de la orden agustina, a Erfurt. Esto es lo que sostiene la historiografía luterana, ¿no? La versión oficial. Nace entonces en 1483, en 1501 frecuenta la Universidad de Erfurt por voluntad de su padre, se recibe como Magister Artium y habiendo entrado como monje agustino, llega a ser monje agustino en Erfurt en el 1505. Sin embargo, ¿qué hay de verdad en esto del voto a Santa Ana? Hay fuentes autorizadas que afirman que su ingreso en el monasterio agustino fue una manera de escapar de la justicia en realidad, porque todo estudiante de derecho tenía derecho a llevar espada, pero no a usarla. Sin embargo, los duelos eran comunes y en uno de ellos él en duelo mataría a otro estudiante. Él mismo lo dice en un sermón del 1529, que está en las ediciones críticas, incluso protestantes, ¿no? En la edición Weimar de las obras completas, que son 121 volúmenes, la edición crítica, con todos consultando las fuentes, que se comenzaron cuando todavía existía Prusia en 1880 y pico, 90, y se terminaron en el 2009. Una obra impresionante, ¿no? de crítica de Lutero. Bueno, él ahí en un sermón dice: he sido un gran villano y un asesino. Y en una conversación cordial de las
llamadas charlas de sobremesa, que fue una recopilación de conversaciones de él ya en los últimos tiempos, dice: por un propósito particular de Dios me he convertido en monje para no ser detenido. De lo contrario, habría sido fácilmente arrestado. Porque como el duelo era ilegal y además mata a otra persona, evidentemente la policía imperial lo quiso arrestar. Y él entra en el monasterio, al menos lo que se piensa, para evitar ese encarcelamiento. Además, otra prueba es que el primer tratado que hace como libro es un tratado sobre el asilo, sobre el derecho de asilo, ¿no? O sea, con eso también cierra, confirma que la causa principal por la cual entra es escapar de la justicia. Bueno, desarrolla una carrera veloz, tanto académica como eclesiástica. Comienza a estudiar teología en 1507, se ordena como sacerdote, peregrina después a Roma y consigue el título de doctor de teología en Wittenberg en el 1512. En la visita a Roma también la historia oficial dice que quedó muy escandalizado por todo lo que vio allí, la corrupción del clero. Sin embargo, muchas fuentes así críticas dicen que él da testimonio de haber quedado fuertemente impresionado por el fervor cultural y artístico que animaba la capital de la cristiandad, porque además eran los años de gran auge de los papas humanistas, ¿no? de construcción de grandes monumentos, de grandes también signos o basílicas o iglesias, y con gran auge también cultural. Sin embargo, a él su espíritu comienza a inquietarse cada vez más por lo que él considera que es su condición de pecador y su vínculo con la justicia divina, ¿no? Esta relación entre pecador y justicia de Dios es, en definitiva, el elemento principal que lo lleva poco a poco a radicalizarse más, y además por resolverlo mal, digamos, ¿no? Esa tensión permanente. Y allí es en la doctrina de la justificación por la fe donde encontrará la base de su teología. Él escribe esto concretamente, dice, en el prefacio de las obras completas editadas en el 1545, un año antes de su muerte: a pesar de que mi vida monacal era irreprochable, me sentía pecador ante Dios, con la conciencia muy turbada. Mis satisfacciones resultaban incapaces para conferirme la paz. No lo amaba, él lo dice expresamente, a Dios, sino que cada vez aborrecía más al Dios justo, castigador de pecadores. Este pensamiento lo tenía muy inquieto. Esta actitud lo llevará a descubrir una nueva exégesis en San Pablo, especialmente, sobre el texto de Romanos 1:17, que dice así: porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios de fe en fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe, o por la fe vivirá. Él entiende esta justicia de Dios como aquella que Dios da y por la cual el justo o la persona vive, si tiene fe, porque dice de fe en fe, o vivirá por la fe. Por eso esa conciencia de justicia de Dios como misericordia es la que abre la puerta del cielo. Digamos, hasta ahí es una cosa bastante fácil de entender. Realmente sí, sabemos que en definitiva es un don de Dios el poder ser justificados, pero él no lo entiende como una justificación interior. No es que Dios me limpia de mi pecado si yo, por supuesto, me dispongo a que lo haga, ¿no? Me arrepiento. No es que Dios me limpia de mi pecado, me purifica de mi pecado, de modo que puedo ser heredero del cielo, a imagen de Cristo, sino que es simplemente es como que Dios, por los méritos de Cristo, me diera un título de que estoy justificado. Sí creo. Tengo que creer que voy a tener ese título. Es por eso se llama la fe fiducial de Lutero. O sea, es una fe que es más confianza que fe. Tengo que tener confianza que Dios me va a salvar por los títulos de Cristo. Pero no es que me limpie interiormente. No es.
Bueno, esto lo llama él la experiencia de la torre, porque aparentemente fue un lugar así donde tuvo esta experiencia, ¿no? Esto es uno de los elementos centrales del pensamiento luterano. Bueno, antes de seguir vamos a ver un poco de las obras de Lutero, porque también aquí entra todo este famoso el tema cuando se habla de las 95 tesis que él clava. Ha sido realmente un escritor, escribió muchísimo, y él considera una misión apostólica el escribir. Es más, a la imprenta la considera, que había una diapositiva ahí que hablaba de Gutenberg, ¿no? Como inventor de la imprenta, lo considera un verdadero don de Dios y medio envidiable para la predicación. Él incluso ya antes de comenzar con su proceso, digamos, así, revolucionario, tiene escritos sobre el Salterio, sobre el Génesis, un comentario, la Carta a los Romanos, que incluso no se conoció hasta el siglo XX, donde ya hay algo de su doctrina de la justificación. Hay mucho influjo del pensamiento de Occam, de la mística alemana a través de San Agustín, donde deja en claro, insiste mucho en el pecado como algo inevitable, como algo, la incapacidad del hombre que va a ser siempre inútil. Digamos, como que ya se vislumbra algo de lo que va a ser su pensamiento. Tiene también otros comentarios a otras cartas. El primer escrito polémico es en septiembre, no son las 95 tesis, ¿no? De las cuales también la historia oficial dice que no, la clavó en el castillo de Wittenberg, sino otras 97 tesis que se llama Disputatio contra la teología escolástica, Diputación, 2 meses antes, en septiembre del 1517, de las 95 tesis, a raíz del bachillerato de un tal Franz Gunther. Estas son un poco más ordenadas que las 95, y Lutero mismo hubiera querido que se hubieran tenido mayor difusión. De todos modos, aquí se manifiesta que ya no conoce bien el sistema que ataca, demuestra más bien una rebeldía contra sistemas y contenidos heredados, insiste siempre en la incapacidad del hombre, encadenado por la libertad, la gracia informante como único agente, el amor de Dios predestinante, etc., ¿no? Bueno, por ejemplo, para ver algunas cosas, estos son los números de estas tesis, dice así: el hombre, convertido en algo similar a un árbol podrido, no puede no querer otras cosas sino el mal. O sea, él dice no puede no querer el mal. Evidentemente muchas veces el hombre quiere el mal, pero él dice no puede no quererlo. O sea, que excluye que pueda alejarse del mal. Es un error decir que la voluntad es libre de decidirse por el bien o por el mal. La voluntad no es libre, es una esclava. Esto será otro tema que le trabajará y será permanente en la idea de él, ¿no? De hecho, él tiene una controversia después con Erasmo de Rotterdam, que era un humanista de gran relieve, ¿no? También con ideas muy especiales, pero tiene una disputa donde evidentemente Erasmo es muy superior, en la cual se llama de servo arbitrio, o sea, no del libre albedrío, sino que el albedrío es un siervo, ¿no? Negando la libertad humana. Y contra los filósofos, todo Aristóteles respecto a la teología es como la oscuridad respecto a la luz, ¿no? También toda su pasión contra Aristóteles, contra la escolástica, incluido Santo Tomás. Bueno, después vienen las 95 tesis, que, según siempre sostiene, han sido clavadas en el castillo como un gesto desafiante en las puertas de la iglesia del histórico castillo de Wittenberg, el 31 de octubre de 1517. Este episodio en realidad lo cuenta Felipe Melanchthon, que fue un humanista y colaborador de Lutero. También un hombre muy superior intelectualmente incluso a Lutero. Él es el que menciona el episodio de las 95 tesis clavadas en el segundo volumen de las obras completas de 1546, o obras de Lutero, no sé si completa en ese momento, y que apareció después de la muerte de Lutero, esta obra. Por eso, Lutero solamente dice que
envió las tesis a los obispos interesados y de haberlas hechas llegar después a personas doctas dentro y fuera de Wittenberg, con el fin de provocar un debate. Lutero nunca habló de haber clavado las tesis, ¿no? Pero bueno, eso se hizo un lugar común. No sabemos si fue realmente así o no, pero se hizo un lugar común. Muchos autores dicen que realmente cada vez se hace más común la opinión de que este gesto nunca tuvo lugar. Hönselmann, por ejemplo, y estudios posteriores han demostrado que la difusión primera no se debió al debate, sino al celo de amigos entusiasmados y al clima propicio de ciertos ambientes, ¿no?, que las difundieron. De hecho, hay también testimonios que, como hemos leído antes, que dice que Lutero se lamentaba de la difusión de estas tesis que consideraba muy desordenadas. Bueno, como dijimos, la ocasión fue esta predicación de las indulgencias hecha por Alberto de Brandeburgo. El predicador de Wittenberg, que fue en la zona de Brandeburgo, incluida Wittenberg, que es todo lo que es Brandeburgo, todo lo que es la zona de lo que coincide hoy con la Alemania oriental, digamos, ¿no? El dominico Juan Tetzel probablemente incurrió en exageraciones, teniendo en cuenta que en Wittenberg había muchas reliquias, entonces la gente iba a comprar indulgencias allí. Las 95 tesis no se muestra ahí Lutero más violento que en otros escritos, pero muy impreciso, muchas quejas fundadas y rumores falsos reunidos de modo inorgánico. Por ejemplo, algunas son más virulentas. En la número 86 dice: ¿por qué el Papa, cuyas riquezas hoy en día son más crasas que las de los más opulentos Crasos, no construye una sola basílica de San Pedro con su propio dinero, mejor que con el de los pobres fieles? Pero también se contradicen. En la 91 dice: todas estas cosas se solucionarían, incluso no tendrían lugar, si las indulgencias se predicasen conforme al espíritu y la mente del Papa. O sea, como que no está contra las indulgencias, sino contra la forma de predicarlas. Bueno, hubo otros escritos, Tratado de Indulgencia de la Gracia. Una primera controversia la tiene en Heidelberg en 1518 con ocasión de un capítulo de la Orden Agustina. Hasta ese momento parecía una cuestión más bien interna, pero ya el emperador Maximiliano, que será abuelo de Carlos V, ¿no?, lo convoca en la entrevista de Augsburgo, en el sur de Alemania, donde también hay un legado papal para exponer sus ideas. Hay también una disputa en Leipzig entre un dominico, Eck, que por lo menos logró que Lutero dijese claramente que él consideraba que el papado no era más que una institución humana, ¿no? De modo que quedara más en evidencia su pensamiento. Bueno, por esa razón, en el 1516 y el 1520, el Papa, creo que es León X, redacta la bula Exsurge Domine, donde ya antes el emperador Carlos V, ya lo era en ese momento, prohíbe la difusión de los escritos. Las obras de Lutero se queman en muchas ciudades alemanas y Lutero quema en la plaza de Wittenberg la bula papal Exsurge Domine, donde se le pedía retractación. Bueno, él escribe contra esa bula, contra la execrable bula del anticristo. Ya comienza ahí a llamarlo, ¿no?, al Papa anticristo. Esto ya en el 1520. El 1520 también será un año donde él hace una de sus tres obras más importantes, de algún modo, como en la doctrina. Ya vamos a ver algo de ello. A raíz de eso está hay una segunda bula de León X, la Decet Romanum Pontificem, con la cual se lo excomulga formalmente en enero de 1521. Y Lutero hará quemar esta bula públicamente. En el 1521, entonces, está esta bula, Decet Romanum Pontificem. Lutero abandonará más adelante la orden agustina. Tiene también lugar la Dieta de Worms, donde también el emperador lo llama a comparecer, porque evidentemente, ya habiendo quedado en situación de excomunión,
podía también ser pasible de castigo por el brazo circular, ¿no es cierto? Por eso, allí compare ante el emperador, pero después el protector de Lutero, el príncipe Federico III el Sabio de Sajonia, para salvarlo del brazo circular, lo rapta y lo lleva al castillo de Wartburg, donde tendrá que permanecer un tiempo. Pues va en un momento a Wittenberg y vuelve, pero protegido por Federico III. Allí él dice pasar por muchas dificultades espirituales, pero ahí comienza a escribir también mucho, en concreto a traducir el Nuevo Testamento en alemán. Ahí escribe incluso varias obras. Comienza también ahí a escribir mucho contra los votos monásticos. De hecho, se dirige a los monjes agustinos, no contra el voto en sí mismo, sino contra los votos perpetuos, porque dice que son inválidos porque invalidan la libertad. También contra el celibato. Y otra obra que tiene es sobre la abrogación de la misa privada, donde ataca el carácter sacrificial de la misa, ¿no? Eso también otra idea fija de él, ¿no? Que no habla de la... Es más, hasta tiene cosas elogiosas sobre lo que él llama la misa, digamos, ¿no? Que también la celebraba, ¿no? Pero empieza a atacar el carácter de sacrificio, ¿no? Negándolo, ¿no? Y también el sacramento bajo las dos especies, ¿no? Como que es necesario dar a los fieles el sacramento bajo dos especies, etc. Esto alternado hasta ese momento con algunos otros comentarios más, digamos, más inofensivos y hasta con cierta sublimidad, como el comentario Magnificat, donde hasta se ve una cierta devoción, incluso por la Virgen, en ese momento. Comentar, como él escribe en 1520, la cautividad babilónica de la Iglesia, donde ahí sobre todo ataca a los sacramentos. El rey de Inglaterra, que en ese momento era justamente Enrique VIII, que en ese momento era católico, y estaba también casado con su primera mujer, Catalina de Aragón, con consejo de Tomás Moro, escribe justamente la defensa de los 7 sacramentos contra Lutero. Y Lutero le responde con un opúsculo contra Enrico, el rey de Inglaterra. Así que, como todas estas cosas se dan entrelazadas, ¿no? En 1524 tendrá esta controversia con Erasmo de Rotterdam sobre el libre arbitrio, porque Erasmo de Rotterdam ataca al sistema luterano y él responde, Lutero, con De Servo Arbitrio en 1525, donde ahí ya comienza, eso se ve cada vez más en Lutero, en las obras a medida que avanza, ya comienza cada vez con un lenguaje más insultante, sobre todo cuando no puede hacer frente a los argumentos. Bueno, antes de seguir, los grandes escritos de 1520 son estos 3. A los príncipes cristianos de la nación alemana. Es un escrito de gran virulencia que convoca a la nación alemana, pero sobre todo a los príncipes, porque él se da cuenta que al principio... sí, digamos, la predicación al pueblo, el fervor de querer hacer un movimiento popular, pero se da cuenta que con eso no son cartas para ganar ninguna nación, porque evidentemente no era toda gente sencilla, pobre. Entonces se da cuenta que hay que recurrir a los príncipes, y se dirige a los príncipes para atacar la autoridad del Papa. De hecho, él pensaba sabía que su revolución no triunfaría si continuaba con un perfil solamente popular. Además de proclamar el único sacerdocio universal de los fieles y negar toda autoridad a la jerarquía eclesiástica, Lutero se lanza principalmente contra el papado, utilizando la imagen de las murallas construidas. La tesis es: los romanistas, los católicos, se rodearon de 3 murallas con las cuales se han defendido hasta ahora, de manera que nadie ha podido reformarlos. Las murallas son 3. Los papas han establecido y proclamado que la autoridad secular no tenía ningún derecho sobre ellos, sino al contrario, que la autoridad espiritual es superior a la temporal, ¿no? O sea, la primera muralla dice que Roma hizo fue decir que la autoridad espiritual es superior a la temporal. La segunda, que el Papa se ha reservado la interpretación de la Escritura. Y en cambio, dice él, no tendría por qué ser solamente de él. Y la tercera, han inventado que nadie puede convocar a un concilio sino el Papa, ¿no? O sea,
En este escrito, él trata de atacar destruir estas tres murallas, dice él. Por eso concluye este escrito diciendo: en Roma está el anticristo, Roma es enemiga de Alemania, por eso, ¿no?, el carácter nacional que le quiere dar a su pensamiento, y que la clase dirigente alemana debe ser consciente de esto y tomar las medidas oportunas. La exhortación va dirigida a los príncipes, evidentemente. Bueno, el otro escrito, la cotidianidad babilónica de la Iglesia, comienza así directamente, dice: comenzaré por negar la existencia de los 7 sacramentos, y por el momento propondré solo 3, el bautismo, la penitencia y el pan. Todos ellos han reducido por obra y gracia de la curia romana a una mísera cautividad, y la Iglesia ha sido totalmente despojada de su libertad. Aquilatando mis palabras al uso de la Escritura, en realidad tendría que decir que no admito más que un solo sacramento y 3 signos sacramentales. Bueno, con respecto a la Eucaristía, además dice que debería ser bajo las 2 especies y no privativo de los sacerdotes. Ve ya una primera cautividad. La segunda cautividad la ve él en el hecho que la Iglesia afirma que después de la consagración subsisten solo las especies del pan y del vino y no su sustancia. O sea, él dice que subsisten el pan y el vino verdadero y no solo sus especies. O sea, que existe junto el cuerpo y sangre de Cristo con el pan y el vino verdadero, ¿no? O sea, nosotros sabemos que, bueno, en la consagración ya no hay más pan y vino, sino porque no puede haber 2 tipos de sustancias juntas, sino solamente las especies del pan y el vino, sino las sustancias del cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Él dice que quedan ambas sustancias, lo que se llama la consustanciación, o también impanación. Por eso, y él dice que lo otro, la transustanciación, es un invento de la Iglesia tomista, que la considera sinónimo de la Iglesia aristotélica. Dice: esto no es de Cristo, ha sido de Santo Tomás, lo acusa directamente Santo Tomás, y de otros teólogos. Rechaza que se habla de especies, acusa a Tomás de Aquino de poseer una doctrina desprovista de la Escritura. Dirá: el pan es cuerpo de Cristo, impanación. Y la tercera cautividad la llama él la más impía, porque es considera la misa como buena obra y como sacrificio. Por eso dice que es impío aplicar la misa por los pecados, por las satisfacciones, por los difuntos, o por cualquier necesidad de propia o ajena. O sea, la misa no es sacrificio y por lo tanto no se puede aplicar por ninguna intención y menos por satisfacción, o sea, como indulgencia por un difunto o por una necesidad. Bueno, sobre el bautismo afirma que salva solamente en cuanto nos empuja a alentar actos de fe. Y sobre la penitencia, dice que se aplica a estas palabras: lo que atéis quedará atado, a todos los cristianos por igual. De modo que este es el segundo de los grandes escritos de 1520, la cotidianidad babilónica de la Iglesia, y el tercero, la libertad del cristiano, es quizás el más desapasionado, aunque muy explícito en cuanto a la justificación. Él de ahí dice que ninguna buena obra se adhiere a la palabra de Dios como lo hace la fe, ni puede encontrarse el alma dominio que solo enseñorea la palabra y la fe. Al cristiano le basta con la fe, no necesita obra alguna para ser justificado. Si no precisa de obras, se está desligado de todos los preceptos y obras y entonces es libre. Esta libertad cristiana la fe sola. Dice: no quiere decir que fomentemos la haraganería o que se abra la puerta a las obras malas, sino que no son necesarias las buenas obras para conseguir la justificación y la salvación. O sea, niega el valor de las obras, el valor de las obras hechas en gracia, digamos. Y además un concepto equivocado de la libertad. Bueno, repite estos conceptos en esas obras. Bueno, ahí, de hecho, todo este primer momento de Lutero llega hasta 1524, cuando ya deja definitivamente la orden agustina. El monasterio de Wittenberg se vacía, de hecho pasa a vivir él después
como comienza a vivir con Catalina Bora en ese lugar, en el que fue el monasterio de Wittenberg. En 1524-25 sucede también otro hecho, que es, él había difundido también muchos dibujos, graffiti, anticatólicos, además folletos, panfletos, ¿no? Por eso él dice la imprenta, un elemento providencial, ¿no? Muy grotescos, antiromanos, contra el Papa como anticristo, ¿no? Por ahí una diabla como defecando el Papa como producto de cosas de ese tipo. Y llegó a todos los sectores de la población, incluidos los más populares. Lo cual además también contra los monjes, con lo cual favoreció el saqueo de monasterios, etc. Pero ¿qué pasa? Los agricultores de muchas zonas de Alemania no se conforman después con saquear monasterios. También van a comenzar a pelear contra príncipes y obispos y contra los gobiernos municipales, que se encontraban firmemente en las manos de la burguesía. Por lo tanto, estos levantamientos habían tenido lugar antes, pero ahora se hacían en nombre de lo que Lutero predicaba. Fueron destruidos pueblos, monasterios, iglesias, castillos. Los agricultores de Suabia difunden la proclama de su revuelta, los 12 artículos de los campesinos. Lutero fue convocado entonces por distintos príncipes o municipios. Él escribe la exhortación a la paz acerca de los 12 artículos de los campesinos de Suabia, regaña a los patrones, pero también reprende a los campesinos, exhortándolos a comportarse como cristianos. Sin embargo, su mediación fracasa, como sucede en estos casos, ¿no? Un revolucionario es como abrir una caja de Pandora, ¿no? O abrir un pozo lleno de inmundicia. Después es muy difícil que no queden rastros. El pueblo va adelante con exigencias de libertad, de igualdad y justicia. Y ahí Lutero lo que hace es toma partido directamente por los príncipes, que es la única forma de solucionar este lío. Y en el 1525 escribe contra las bandas ladronas y asesinas de los campesinos. En mayo de 1525, bueno, 3 meses más tarde, en julio, las guerras habían terminado y los príncipes alemanes, bendecidos por Lutero, habían triunfado de la manera más atroz. Fue una masacre enorme de campesinos y de gente en manos de muchos príncipes electores. Por supuesto, muchos príncipes electores se hacen protestantes. Lutero los defenderá, porque a su vez son los que lo defienden a él del emperador y del papa. Con lo cual, digamos, en Alemania estaba el emperador, pero estaban estos príncipes que tenían dominios locales. En algunos casos el dominio del emperador era más nominal que otra cosa. Bueno, ya en 1524 deja la orden agustina, comienza la convivencia con Catalina Bora y la guerra de los campesinos fue en ese año. También en 1526 se celebra la dieta de Speyer, donde se decide que cada príncipe puede determinar la orientación religiosa de sus dominios, ¿no? A tal punto llegó esta revolución que se hizo muy difícil mantener el orden incluso para el emperador. Por eso, en 1530, durante la dieta de Augsburgo, por eso se decide que cada príncipe podía tener dar la orientación de su dominio, ¿no? Todavía no de forma oficial, será con la paz de Augsburgo años más tarde, pero ya de hecho se dio así. En 1530, durante la dieta de Augsburgo, Melanchthon, que es el teólogo luterano, Felipe Melanchthon, representa la Confesión de Augusta, Augusta era Augsburg, documento programático del movimiento protestante, compuesto por 21 artículos de fe compuestos con ayuda de Lutero. En 1534 se publica la primera Biblia completa con la traducción de Lutero. En 1545 iniciará el Concilio de Trento. El año siguiente muere Lutero en Eisleben, ¿no? Una interesante es que sobre la muerte de Lutero, años más tarde, se publica un relato que había sido hecho con anterioridad de Ambrosio Kunzel, que era sirviente personal de Lutero, que dice haberlo visto ahorcarse. El doctor de Coster, quien acudió prontamente, habría constatado que su boca se encontraba contorneada, que la parte derecha de su rostro se hallaba ennegrecida y su cuello estaba rojo y deforme como por estrangulamiento.
Este testimonio fue publicado también por Jacques Maritain en su obra Tres Reformadores. Bueno, además hay también testimonios, especialmente en su última obra, las charlas de sobremesa, que ya son, el lenguaje es muy grosero, sobre todo en las charlas de sobremesa eran en el lugar donde él vivió, en Wittenberg, en el antiguo monasterio agustino, que ahora vivía con su familia, ¿no? Tuvo también varios hijos, o venían sus, digamos, correligionarios durante un tiempo, que estaban con la mujer, así que más o menos normal, pero después ellos se iban. Dice que era hablar incluso de groserías, ¿no? Un lenguaje soez, hablar de mujeres, digamos, todo esto fue cada vez degradando más. Además dice que tomaba mucho vino, cerveza también, y bueno, evidentemente todo eso fue un proceso cada vez más acelerado hasta el final, ¿no? Vamos a ver algo de la doctrina, entonces ya de Lutero ya hemos mencionado muchas cosas. Elementos importantes entonces de su doctrina, ante todo está la corrupción esencial del hombre a causa del pecado original. Él insiste en eso de ser pecador, que no es posible dejar de ser pecador, y además, esto como consecuencia del pecado original, la inteligencia entonces no puede conocer la verdad ni a Dios de modo racional. Por eso desprecia todo lo que es metafísica, todo lo que es conocimiento de las cosas sustanciales, de las esencias, de las realidades últimas, y mucho menos de Dios. No se lo puede, por eso la sola fe, dice, la razón es la mayor prostituta que tiene el diablo. Y además el libre albedrío, también la libertad, también la voluntad está herida, según Lutero. Por lo tanto, no hay libre albedrío, no encuentra fundamento en la Escritura. Cuando más se intenta demostrarlo, claramente se ve que nada es. Esto lo ponen de servo arbitrio, ¿no? Es esa disputa con Erasmo. Bueno, la sola fe y la justificación. La sola fe sin obra hace al hombre piadoso y beato. Rechaza la carta de Santiago, a la cual llama carta de paja, porque es la carta que dice que no, la fe sin obras está muerta. Esto está en el prólogo de su edición, de la edición de la 1546. Además, la justificación es pasiva. El Evangelio no exige nuestras obras para ser justificados y salvados, sino la confianza, fe que ha vencido por nosotros al pecado. Nos justifica, nos salva por su propia obra y sufrimiento, no por las obras de nuestras. Esto está en estas charlas de sobremesa. Y la sola fe. Peca con arrojo, pero cree con mayor arrojo y alégrate en Jesús, quien es victorioso sobre el pecado, la muerte y el mundo. También la sola escritura. Dirá, no puedo sufrir que se impongan límites o modos de interpretar las escrituras, porque la palabra de Dios que enseña libertad no puede ser cercenada. En la carta a León X, ¿no? Cuando se intenta todavía una reconciliación. Están equivocados los que solo a ti atribuyen el derecho a interpretar las escrituras, ¿no? Dirigida a León X. También sobre los sacramentos, dice, no son sino signos por los cuales se expresa el ser justificado por Cristo. Los sacramentos no son 7, sino para hablar con el lenguaje de las escrituras, ¿no? Como hemos dicho ya en esta obra, Cautividad de la Iglesia. Bueno, la respuesta de la Iglesia, sabemos que fue la llamada Reforma Católica. No vamos a abundar en esto, simplemente nombrar algunos hitos. El Papa Adriano VI fue el que inicia la reforma del clero. Morirá después de 22 meses de pontificado. Hay santos de la Reforma Católica como San Cayetano de Thiene, el Oratorio del Divino Amor y otros santos que vamos a ver después. España tiene un gran influjo con el cardenal Jiménez de Cisneros. El Papa Pablo III dio impulso a la Reforma Católica, convocó el Concilio de Trento en 1545 y a las órdenes religiosas autorizó la Compañía de Jesús en 1540. Después tenemos a Ignacio de Loyola, obviamente, fundador de la Compañía de Jesús. El Concilio de Trento, que se desarrolló en varias sesiones. Los papas de la Reforma Católica, San Pío V, Gregorio XIII y Sixto V. Y otros santos, incluida Santa Teresa, San Filippo Neri, San Ignacio. Una estimación sobre la figura de Lutero. Escribe esta Angela Peliciari: los revolucionarios de todos los tiempos tienen en común un lenguaje sencillo, claro, popular, lapidario. Un lenguaje que corresponde a las necesidades de la propaganda,
fácil de repetir, que se abre paso y se impone con la fuerza de las imágenes. Un lenguaje que apunta al corazón, en lugar de la mente, y a las entrañas en lugar del corazón. Un lenguaje que, apoyándose en la emoción, genera indignación, desprecio y desata el odio. Lutero, el gran revolucionario de todos los tiempos modernos, no es una excepción. De hecho, utiliza mucho la imagen, ¿no? Esos grafitis, esos panfletos, y después el insistir en afirmaciones. No es tanto un razonamiento, y sobre todo cuando se ve superado en el razonamiento, como contra Erasmo, como contra Eck, recurre al insulto, al repetir frases con fuerza, mezclados con desprecios, digamos. Evidentemente no se trata de juzgar las intenciones, sobre todo al inicio de Lutero, ni su pasión o sentimiento religioso, que a lo mejor, al menos al principio, hay indicios de que lo tenía, el interés que tuvo por la palabra de Dios, por la problemática del alma. Pero el problema es que no basta con la subjetividad, ni con una intención inicial buena para ser bueno y para obrar bien. Su espíritu fogoso pudo haberlo llevado a denunciar abusos, y mientras se mantuviera en esa línea, su rol podía haber sido el de un reformador, en el sentido verdadero de la palabra. Podría haber sido incluso un santo si hubiera canalizado eso bien, o incluso un mártir de la verdad. Pero es evidente que, analizando su vida, su espíritu de rebeldía, cada vez más centrado en sí mismo, lo llevó a despreciar la verdad, la autoridad papal por el solo hecho de serla, no aceptar ningún tipo de corrección doctrinal, ni siquiera de aquellos que fueron sus amigos. A Erasmo le dice en un momento, dice, ¿cómo tú tendrías que dejar de escribir contra mí? Dice, tendrías que aliarte en esta, si éramos del mismo pensamiento, éramos de la misma, éramos amigos, como diciendo, le interesa que Erasmo lo apoye solamente, no le interesa ni siquiera la corrección que Erasmo le hace. Esto lo condujo primero a la infidelidad y luego a una ruina cada vez más pronunciada, incluso a nivel humano, ¿no? Como se dan testimonio, ¿no? Sobre todo en estas charlas de sobremesa o Tischreden, donde justamente todo era en un clima de, dice, los amigos celebraban sus chistes, sus sentencias, aceptaban sus dogmas y anatemas, todo en un clima a tenor del vino y de la cerveza, ascendía a cumbres elevadas o se despeñaba por cima de la más sonora de las groserías. Para algunos comentadores era lo más parecido a un puesto de soldados de guardia, lo dice incluso algún comentador. Los argumentos son diversos: bromas, invectivas contra los personajes odiados, chistes gruesos, mujeres, el demonio y siempre el papado presente. También una obsesión con el demonio, pero al mismo tiempo con el papado, y el papado como demonio, ¿no? Esto permanentemente. De hecho, a tal punto son tan groseras estas últimas conversaciones que Melanchthon, como teólogo, estuvo en contra que se publicaran, al menos una gran parte de estas conversaciones. Bueno, y hay Santo Tomás de Aquino además dice una cosa muy interesante sobre lo que es los herejes o las herejías. Dice, la utilidad proveniente de las herejías es ajena a la intención de los herejes. Esta utilidad se muestra al comprobarse, como dice el apóstol, la constancia de los fieles y para que, sacudiendo la pereza, penetremos con más solicitud las divinas escrituras, como dice San Agustín. O sea, la herejía puede servir en cuanto da ocasión a los fieles de profundizar su fe, de purificarse más, pero esto era ajeno a la intención de los herejes. La intención de ellos era más bien corromper la fe, que es máximo daño. Por eso se ha de mirar más a su intento principal para ser excluidos que a lo que se llama haya fuera de su intención para soportarlos. Y hay una página muy hermosa de Chesterton, escritor inglés, principios del siglo XX, sobre Lutero. Vamos a tratar de verla completa porque vale la pena. Dice, comienza así: cuando el Papa por vez primera tuvo noticia del progreso del protestantismo que había comenzado en Alemania, únicamente dijo de un modo improvisado que eso era rencillas de monjes. Todos los papas estaban acostumbrados a las rencillas de las órdenes monásticas, pero se ha notado como una negligencia extraña y un poco curiosa el que no hubiera alcanzado a ver más que esto en los comienzos del gran cisma de la Edad Moderna. Porque había un monje especial en aquel monasterio agustiniano de las selvas germanas, que puede decirse solo tenía un talento especial para el énfasis y nada más que para el énfasis, con la virtud de un terremoto. Era hijo de un pizarrero, un hombre con una voz gruesa y cierto volumen de personalidad, pensativo, sincero y decididamente mórbido. Su nombre era Martín Lutero.
Salió de nuevo de su morada en el día de la tormenta y de la ruina, gritando con voz potente y nueva por una religión elemental y emotiva, y por la destrucción de todas las filosofías. Sentía una apatía y un horror especiales por las grandes filosofías griegas y por el escolasticismo fundado sobre ellas. Tenía una teoría que era de hecho la destrucción de todas las teorías. Tenía su propia teología, que era la muerte misma de la teología. El hombre no podía decir nada a Dios, nada acerca de Dios, porque no puede conocer la verdad, no puede conocer a Dios. A no ser un grito inarticulado pidiendo misericordia y el auxilio sobrenatural de Jesucristo en un mundo donde todas las cosas naturales eran inútiles. La razón era inútil, la voluntad también. El hombre no podía moverse una pulgada más ni menos que una piedra. El hombre no podía dar crédito a lo que había en su cabeza ni más ni menos que a un nabo. Nada quedaba en la tierra o en el cielo, excepto el hombre de Jesucristo levantado en aquella solitaria imprecación, terrible como el grito de una bestia dolorida. A este gran pesimista agustiniano es debido el que se diga no solo que triunfó sobre el ángel de las escuelas, sino que hizo en un sentido muy moderno y real el mundo moderno. Él destruyó la razón y sustituyó la sugestión. Aquel protestantismo era pesimismo, no era más que una mera insistencia sobre la inutilidad de toda virtud humana, como una tentativa para evitar el infierno. Aquel luteranismo está ahora falto de realidad. Otras fases modernas del luteranismo están aún más faltas de realidad. Mas Lutero no fue imaginario, fue uno de aquellos bárbaros a quienes es dado, en verdad, cambiar el mundo, ¿no? Realmente una frase muy, un pensamiento muy interesante de Chesterton sobre Lutero.